Yo creo que 9 de cada 10 personas no sabemos lo que es la microbiota. Como experta en el aparato digestivo, ¿qué es y cómo funciona? Estamos hablando de un organismo vivo que sería como un órgano más en el cuerpo, que está recibiendo información del exterior, que está enviando información al cerebro, que está enviando información a todo el organismo y que está determinando de una manera muy potente nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la realidad, la manera en la que las células se comunican entre sí. Por ejemplo, ¿cuántas células crees que tenemos? ¿Millones? Aproximadamente 60 trillones, 60 millones de millones de millones. ¿Cuántas bacterias crees que tenemos en el intestino? ¿Trillones también? 10 veces más. 100 veces más de genes que los que tienen las células. La microbiota es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho y está en conexión con el segundo cerebro, del que llevo hablando muchos años. El segundo cerebro es el tubo digestivo, el cerebro entérico, una serie de neuronas que mantienen una conexión con el sistema inmune. Por ejemplo, ¿cuál crees tú, Marina, que es la parte del cuerpo que tiene mayor superficie expuesta al exterior? ¿Verdad que te parecería que es la piel? Sí. Pues, lo lógico, ¿no? Sí. La piel mide aproximadamente 2 metros cuadrados. ¿Cuánto crees tú que mide el intestino delgado, el intestino grueso, si lo abres? 2 ¿4? canchas de tenis. Por Dios. 2 canchas de tenis. Por tanto, la parte del organismo que está más expuesta al exterior es el intestino. ¡Qué bueno! Es el tubo digestivo. Y por eso el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en el tubo digestivo, porque es el sitio desde donde te pueden entrar los patógenos, las bacterias, los virus, los tóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tubo digestivo, el segundo cerebro, en conexión muy íntima con la microbiota, lo que está haciendo es regular una cantidad de procesos en el organismo que afectan a la salud y afectan a la enfermedad. Por ejemplo, hemos oído hablar de enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso diseminado, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades de muchos tipos. Pues se sabe que pueden tener un origen común. Lo que pasa es que luego cada una evoluciona de una manera y el origen puede estar en el tubo digestivo. O sea, entiendo que cuidando nuestra alimentación mejoramos la microbiota y por consiguiente podemos evitar futuras enfermedades. Una mala adaptación de esa flora, unos problemas en la interconexión entre la microbiota, el tubo digestivo, el cerebro, el sistema cardiovascular, pueden estar en el origen de una enfermedad. Cuadros como la ansiedad o la depresión que asolan a tantísimas personas en el mundo pueden tener parte de su origen en una pobre nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición está afectando directamente a la microbiota. Tú acuérdate, por ejemplo, de películas como La Guerra de las Galaxias, donde están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pues también en la microbiota están los bacteroidetes, que son las fuerzas del bien, y los firmicutes, que son las fuerzas del mal. Y dices tú, pues, ¿por qué están las fuerzas del mal? Porque hacen algunas cosas que no están mal del todo. Entonces, cuando la población de los firmicutes, de las bacterias que son fundamentalmente dañinas, aumenta, la de los bacteroidetes disminuye. Las fuerzas oscuras van ganando, las fuerzas de la luz se van reduciendo. Y esto produce, por ejemplo, una alteración en lo que se llama las uniones densas en el intestino y empiezan a entrar productos tóxicos que generan lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado, que está detrás de la mayor parte de las enfermedades. Cuando una persona toma una dieta rica en fibra y pobre en azúcar, entonces ¿qué ocurre? Que las fuerzas luminosas, en la metáfora de la Guerra de las Galaxias, las fuerzas del bien, los bacteroidetes empiezan a aumentar en su población. Los firmicutes bajan y entonces ¿qué ocurre? Que esa inflamación crónica baja la inflamación del cerebro, se reducen cuadros como la ansiedad o la depresión. Entonces, a ver si lo estoy entendiendo bien, hay enfermedades mentales que tienen su origen en el tubo digestivo y pueden mejorar atacando directamente a este, ¿no? Lo bonito es ver que todo está conectado, es decir, que nosotros tendemos a separar las cosas y a estudiarlas como si fueran partes de un reloj, totalmente independientes, y lo que vemos es que está conectado. El pensamiento afecta a los sentimientos a los procesos hormonales que tienen lugar. Y en lugar de pensar que todo depende del cerebro intracraneal, hoy sabemos que el tubo digestivo, con esa interconexión tan importante que tiene con la microbiota,
se convierte en un nodo de información de extraordinario valor. Qué importante para los niños que tengan algún problema neuronal, que las madres sepamos lo que es la microbiota. Sí, y de hecho, por ejemplo, cambios en la nutrición se ha visto que tienen un impacto muy positivo en el autismo y en muchos otros procesos, porque todo está conectado. O sea, tenemos esta tendencia a ver solo partes y no a ver el todo. Cuando Steve Jobs dio su discurso tan extraordinario en el 2005 en la Universidad de Stanford, él hablaba de connecting the dots, de conectar los puntos, de que tenemos una tendencia a ver las cosas separadas y que hay belleza, hay verdad en encontrar la unidad entre las cosas. ¿Quién hubiera imaginado que las bacterias se están comunicando directamente con el cerebro a través de una serie de procesos químicos? ¿Quién diría que las fibras del sistema nervioso vegetativo compuesto por el simpático y el parasimpático están mandando información a las bacterias? Es decir, es una cosa verdaderamente extraordinaria que te genera asombro y un sobrecogimiento espectacular, porque te das cuenta que es un campo infinito. Y Mario, ¿por qué empezamos ahora a interesarnos más por todo lo relacionado con la microbiota? Hace muchísimos años nadie hablaba de esto, se consideraba que el tubo digestivo solo servía para absorber los alimentos, que ya está bien, pero hoy en día ya se sabe que hay mucho más que eso, que es una red de comunicación que está formando parte de ese proceso extraordinario que es la mente, que la mente no es simplemente información que sucede en el cerebro, que la mente es una red de información que conecta todo, que conecta el cerebro, conecta el corazón, conecta el tubo digestivo y que de hecho nos conecta con el exterior. Por eso cuando uno se da un paseo por el campo frente al mar, no simplemente es que sea agradable, es que están sucediendo cosas por dentro. El ser humano es un ser en relación, no solo sus órganos, sus células están en relación, sino que está en relación con todo, en relación con las personas, en relación con la energía que existe, en relación con la luz. Sabemos perfectamente los ritmos circadianos dependen de la luz solar. O sea, estamos conectados con el exterior, sabemos que las mareas naturalmente que nos influyen, ¿cómo no nos van a influir? Entonces me parece un campo tan bonito que, claro, uno nunca se puede aburrir si le gusta investigar y explorar esto. Que la fuerza de la microbiota te acompañe. Y a ti también, Marina, más nos vale. Más nos vale. Sí, sí. El doctor Mario Alonso Puig es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, actividad quirúrgica que ejerció durante 26 años. Lleva otros 20 salvando vidas fuera de los quirófanos, con su voz tan especial y sus palabras siempre tan acertadas. Le apasiona investigar y seguir formándose para después compartir su sabiduría con una generosidad y humildad digna de una mente experta, como es el doctor y gran amigo Mario Alonso Puig.